En el libro de Abigail Shrier, de Daño Irreversible, Mm, se menciona o se apunta al hecho de que antes los casos de disforia de género se daban predominantemente en niños pequeños, varones, y que en un 70% de los casos acababan desapareciendo durante la adolescencia y que sin embargo ahora es un fenómeno que se da especialmente en chicas ujú, adolescentes. Y también se ujú, apunta al tema del contagio social. Es decir, igual en un grupo de cinco amigas, ujú, una dice que es trans y a los meses, al final las cuatro o cinco acaban siendo trans. ujú. ¿Es esto lo que te has encontrado en tu investigación aquí en España? Sí, son esquemas muy, muy similares. Lo del contagio adolescente, efectivamente, es un fenómeno que afecta sobre todo el fenómeno este del contagio social, ¿no? Y de la ensoñación trans. Hay que dejar muy claro desde el principio, y me parece que eso es importante aquí y en cualquier sitio, decir que sostener esto que estamos diciendo no es negar la transexualidad, para nada. O sea, la transexualidad, el fenómeno de que alguien sienta íntimamente y tenga problemas para vivir porque efectivamente hay una confusión de algún tipo en su organismo y necesita hacer algo con ello, sea quirúrgico o bien sea medicarse y tal, eso es algo que la ciencia, los años que llevamos de ciencia, que no son muchos al final, siempre ha descrito como algo verdadero. Y hay que decir muy claro que eso es así, ¿no? No estamos negando la transexualidad para nada. Lo que sí que estamos poniendo sobre la mesa, y están poniendo sobre la mesa sobre todo los testimonios de estas personas, es que efectivamente, como contaba Abigail Schreier, y yo encontré y he encontrado en mi práctica profesional en el periódico y también para el libro, sí es cierto que hay un contagio social en determinados ámbitos en los cuales el rollo trans es una cosa guay, digamos, ¿no? Eso es algo que quien no tenga un hijo adolescente o preadolescente le puede sonar a chino, puede pensar, pero ¿qué me está contando este hombre? Pero es una cosa que es real y que está ahí, está en los institutos, en determinados ámbitos, claro, no en otros, pero sí que está ahí. Yo lo encontré con facilidad, te quiero decir, realmente, no tuve que buscar mucho para encontrar profesores y profesionales, sobre todo psicólogas y psicólogos, y también psiquiatras, claro, que se estaban encontrando eso en sus consultas o en las clases. El fenómeno del contagio, además, es muy interesante, yo lo cuento en el libro, porque no es solo el contagio de algo guay entre chicas de 14 años, 15 años, en el momento ese en el que todos descubrimos o queremos descubrir quiénes somos, algunos no lo logran nunca, ¿no? Pero la adolescencia es esa época, es la época en la que la personalidad se conforma, ¿no? Entonces todo está por escribirse. Me decía, hago un inciso, me decía Celso Arango, que es el psiquiatra jefe del Gregorio Marañón, de Psiquiatría Infanto-Juvenil, me decía, mira, es que cuando somos adolescentes, un 60% de los adolescentes hemos dudado de nuestra orientación sexual. Hablaba de orientación sexual, no de que tenemos un género y un sexo y queremos ser de otro, no. De si somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, ¿no? Y él lo decía metiéndose en el saco también. Decía, es que a mí venía a decirme, es que eso me pasó a mí también, ¿no? Esa es una época en la que los límites, quiero decir, en la que quiénes somos está dibujándose, entonces, lógicamente, puede haber mucha confusión con respecto a quiénes somos, ¿no? Entonces, es una época en la que es lógico que se produzcan esas, pues, claro, ya cuando culturalmente hay eh, digamos que hay un halo de atractivo en cualquier cosa, pues es normal que se produzca ese atractivo. Pero lo que te estaba contando antes sobre el contagio, y no me extiendo más en esto, es que Celso Arango, el del Gregorio Marañón, me decía, él es psiquiatra y solo trata a niños y adolescentes con problemas mentales serios, ¿no? Que sobre todo son los que tiene ingresados en el hospital, en el Gregorio Marañón. Me decía, yo antes tenía uno o dos casos de transexualidad entre los niños que yo veía y adolescentes en el año, ¿no? Dice, ahora
me decía, aquí arriba, me señalaba la planta de arriba, porque le entrevisté ahí en el hospital, me decía, aquí arriba hay 20 chavales y chavalas. Si tengo un trans y me entran 3 un día, porque haya 3 ingresos, al día siguiente 2 de esos 3 también son trans. O sea, digamos que son críos, evidentemente, con problemas muy, muy graves mentales, en ese caso, pero la transexualidad también ahí se ve como una pócima mágica que evapora nuestros problemas y que los soluciona, ¿no? Has mencionado la existencia de algunas patologías asociadas, ¿no? Como por ejemplo el autismo. ¿Cuál es el perfil o qué características o patrones has podido reconocer en en estas chicas, sobre todo, que han entrado, ¿no? En que han caído en la ideología trans? Vamos a ver, yo no las llamaría patologías asociadas porque simplemente porque desde ese lugar desde el que se promueve todo esto se insiste mucho en lo patológico, en patologizar la transexualidad, etcétera, ¿no? Y efectivamente son patologías pues que concurren, ¿no? Pero, pero yo, más que patologías asociadas, porque, insisto, como que desde ahí el argumento suele ser, es que claro, están patologizando la transexualidad, que es la gran base, la gran masa de esa pizza para luego decir que la transexualidad, como no se puede patologizar, no se puede vincular a ninguna patología ni se puede tratar por parte de la ciencia porque es una condición sin más, ¿no? Pero el retrato robot ese que me decías, pues viene a ser el de, bueno, pues el de chicos y chicas, sobre todo chicas, porque es así, es un fenómeno esencialmente femenino, porque va muy, muy vinculado a la emancipación de la mujer, a los tiempos que vivimos de legítima reivindicación de la mujer, de su libertad, de sus derechos, de su espacio, a mí, que eso me parece muy legítimo, esa reivindicación, pero se vincula a eso, ¿no? Esta ensoñación, digamos, trans, se vincula a eso porque el impulso que se necesita para que la mujer logre igualdad, digamos que se aprovecha para algunas excrecencias, ¿no? Y una es esta, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el retrato robot? Pues es el de chicas, sobre todo, adolescentes, eh, por debajo de los 15 años habitualmente, pero en muchos otros casos no, con dificultades sociales. Cuando hablas con los padres de estas chicas, o de algunos o de estos chicos también, que los hay, te hablan de que sus hijas e hijos pues han sufrido dificultades sociales para vincularse un poco a los grupos. Muchos de ellos tienen trastornos de hiperactividad, muchos de ellos tienen sospecha de autismo. Lo que pasa es que el autismo, el trastorno de espectro autista, para diagnosticarlo con certeza y al 100% se necesita que la persona haya alcanzado su desarrollo pleno, o sea, que haya crecido del todo, ¿no? Entonces, a los 14 años no te diagnostican un autismo al 100%, ¿no? Sino una sospecha de pues suelen ser crías y críos con problemas. Lo que entendemos con crías y críos con problemas para vincular, para establecer, para encontrar su lugar, para tener claro quiénes son, para definirse en función de su entorno. Este es el retrato robot que yo me he encontrado, pero no es que yo me lo haya encontrado, es que esto te lo dicen todos esos padres y madres. Todos te dicen, te hacen una reflexión muy amarga, eh, que es yo cuando esto empezó, joder, me asusté, nos asustamos, mi marido y yo, mi mujer y yo, ¿qué íbamos a hacer? Pero si nosotros no habíamos visto nunca nada de esto, tal. Ahora, cuando me empecé a relacionar con otros padres que estaban pasando por lo mismo, me di cuenta de que el patrón era exactamente igual, del patrón de los críos. Ellos te lo dicen así, te describen esto como una epifanía, ¿no? Y luego ya también hay, tendría que decirte, porque lo menciono en el libro también, como aspectos ya culturales un poco. Culturales, digo de cultura, o sea, realmente. Por ejemplo, suele haber, suele aparecer en ocasiones, en bastantes, por eso lo digo, pues el tema manga, por ejemplo, de por medio. El manga. El manga que imagino que tu audiencia sabrá lo que es. Bueno, pues son estos cómics
japoneses, ¿no? En los cuales se juega mucho con la confusión sexual, como obviamente la cultura siempre se ha jugado mucho con la confusión sexual, esto no es algo de ahora, esto se ha jugado siempre con ello en lo que, en cuando el hombre sueña, ¿no? Y cuando el hombre utiliza la fantasía desde hace siglos, ¿no? Pero, por ejemplo, el manga aparece bastante, suele ser una vía como de escape en muchas ocasiones de estos críos y crías que ya digo que tienen problemas y que buscan esa salida, digamos, carismática, ¿no?